Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp? Y hoy vamos a analizar un tema de las estructuras enlazadas, viendo y trabajando con el mismo ejemplo que vimos el video anterior. Entonces, para eso vamos a ir a nuestro Visual Studio y vamos a abrir el mismo proyecto. Bien, entonces vamos a seguir trabajando con este ejercicio porque a nuestra aplicación de la agenda nos hace falta cosas como la dirección, ¿sí? Y pues obviamente es algo importante que tenemos que tener en una agenda telefónica. Pero entonces para el tema de la dirección nosotros tenemos que crear otra estructura, ¿sí? Para que podamos entender el tema de las estructuras enlazadas. Entonces vamos a correr esto para que nos deje más espacio. Bien, entonces fuera de la estructura de agenda vamos a crear otra estructura la cual se va a llamar dirección. Entonces aquí vamos a colocar public y vamos a darle el nombre de dirección, public structure, y vamos a decir dirección, listo, sin tilde, importante. Abramos corchetes entonces, y entonces aquí llamemos dos variables con acceso público, ¿sí? Nuestra clase string que diga calle, por ejemplo, y la otra también con un acceso público que sea entera y, por ejemplo, coloquémosle número. Bien, ya quedó entonces nuestra estructura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro método constructor para la estructura dirección. Entonces, hagamos un comentario para diferenciar. Método constructor de estructura dirección. Listo. Pero recordemos que nuestro método tiene que ser público y tiene que llamarse igual que nuestra estructura. Aquí vamos a abrir paréntesis, abramos y cerremos corchetes de una vez. Y recordemos que los métodos constructores en las estructuras tienen que llevar unos parámetros. En este caso vamos a pasarle el parámetro de calle, pero vamos a decir que esta variable va a ser así, como lo hicimos con el otro ejercicio. Y vamos a declarar otra variable de tipo entera que diga p número. Bien, listo. Ahora, lo que tenemos que hacer es igualar esas variables a las que están acá. Por ejemplo, p calle debe ser igual a calle, punto y coma. Y lo mismo con lo que es el número. Número igual a p número. P número, listo, punto y coma. Bien, ahora, dentro de nuestra propia estructura de dirección, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con la estructura de agenda. Es decir, tenemos que crear nuestro método toString, debemos programarlo nosotros mismos. Sí, es importante hacer eso y también pasarle la clase override para que pueda borrar y nos permita a nosotros mismos programar. Entonces aquí, por fuera de el método constructor, pero adentro de la misma estructura de dirección, vamos entonces a hacer esa inicialización de ese método con public override y vamos a decir que vamos a llamar nuestra clase string y le vamos a pasar el método toString. Bien, aquí estamos colocando entonces nuestra propia versión del método toString. Entonces vamos a llamar entonces esta clase del string builder. Bien, ¿cómo lo hicimos? Igual, démosle el mismo nombre del SB y aquí igualémoslo a new. Vamos esto separado para que se vea un poco mejor. Listo. Bien. Ahora, new y igualmente el string builder y cerramos paréntesis y punto y coma. Entonces, aquí recordemos que tenemos que usar nuestro método del append format para que nos convierta a esa cadena que nosotros estamos ingresando. Aquí abrimos paréntesis, punto y coma, y vamos a colocar entonces acá
dirección, dos puntos, vamos a hacer que posición 0. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? No creo que tengamos ningún problema con esto. Numeral, posición 1, ¿sí? Pues en este caso estamos haciendo el numeral para indicar el número de la dirección, ¿sí? Aquí vamos a cerrar entonces con una comita y vamos entonces a pasarle las variables, que sería calle, y la otra sería número entonces. Bien, listo. Y así ya tenemos entonces nuestra cadena pasándole el método del append format para que nos pueda entonces regresar esa cadena ya convertida. Y recordemos que aquí lo único que tenemos que hacer entonces es quitar esto de acá, quitar este base y simplemente llamando nuestra definición de SB. Bien, y así ya culminamos nuestra estructura de dirección. Ahora, en la estructura de agenda vamos a agregar otra variable también de acceso público, todas tienen que ser de acceso público, que diga dirección domicilio, por ejemplo, domicilio. Listo, punto y coma. Y ahora acá en nuestro método constructor vamos entonces a agregar esas dos variables que nosotros estamos creando. En este caso sería pcalle y también sería entonces in y p número. Entonces aquí vamos a hacer algo importante. Vamos a llamar entonces domicilio, ¿sí? Vamos a decir que va a ser igual a new y vamos a pasarle dirección, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a pasarle entonces las variables de pcalle y p número. Bien, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos llevando pues estamos haciendo unos cambios importantes. En primer lugar, el constructor de agenda es el que está recibiendo todos los datos necesarios, incluyendo también los de la estructura de la dirección. Y en el interior del constructor vamos a asignar los datos que le corresponden a agenda. Y en la parte final vamos a hacer la instanciación de domicilio por medio entonces del new. Y le pasamos entonces al constructor, que en este caso sería dirección, con los datos, con los parámetros que le corresponden. Ahora, ¿también qué puede pasar? También puede pasar que, por ejemplo, que el constructor de la agenda no reciba los datos de domicilio. Y entonces en este caso tenemos es que instanciar también el campo domicilio para poderle pasar algunos datos por default al constructor. Entonces, aquí en esta sobrecarga que estamos haciendo acá, que es del pnombre y del pdat, tenemos que también pasarle la instanciación de domicilio. Aquí lo vamos a pegar y vemos que ya se nos está quitando el error, ¿sí? Y en este caso entonces lo que estamos viendo es que la instanciación se va a llevar a cabo, pero simplemente estamos pasando algunos parámetros. Entonces, si continuamos con estos cambios al programa, pues entonces nos va a mostrar lo que nosotros estamos necesitando. Ahora, entonces aquí nos está arrojando dos errores de estas variables y es porque aquí no las estamos pasando como parámetros, pero entonces no necesitamos pasarlas como parámetros. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un mensaje que diga simplemente sin dirección. Sin dirección. Y pasémosle entonces un 0. ¿Sí? Y ya de esta manera entonces lo que está haciendo es que nos está eliminando los errores que nosotros teníamos. Ese 0 simplemente es un dato default que le estamos pasando al constructor. Bien, ahora continuemos. Aquí debemos hacer algunos cambios también porque nosotros también debemos pasarle esto mismo a la sobrecarga del constructor en la parte tercera, ¿sí? Entonces una vez que terminemos el if, también volvamos a pasar acá
Acá me quedó mal. Dirección. Listo. Bien. Y entonces ya quedó lista la dirección. Bien, entonces eliminemos esta sobrecarga. Si no es necesaria. Eso. Listo. Y entonces aquí ya estamos, ya tenemos entonces la dirección en los constructores. Ahora, ¿qué es lo último que tenemos que hacer? Pues tenemos que dirigir entonces al método principal, ¿sí? Y aquí vemos que nos está mostrando unos errores. Entonces lo que tenemos que hacer acá es que tenemos que pasarle después del parámetro de edad. Entonces tenemos que pasarle, por ejemplo, avenida, digamos, principal. Avenida principal, ¿sí? Y aquí pasémosle una coma y coloquémosle 112. Bien. Aquí también tenemos que hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí podría ser una coma. Y aquí sería avenida segunda. Acá un número, 500, por ejemplo. Listo. Y este último tenemos que eliminarlo porque como ya no tenemos esa última parte, bien, igual que este que está acá. Listo. Entonces tenemos ya todos nuestros campos, pero ahora también nos hace falta hacer algo más porque si no de lo contrario vamos a tener algunos inconvenientes. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a posicionarnos sobre el método toString que programamos. Aquí vamos a decir que adicionamos la cadena que viene de domicilio. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos entonces a llamar esta variable que usamos del SB y vamos a pasarle este método que va a ser el append, solamente el append. Y aquí vamos entonces a decir que domicilio punto toString y abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Entonces, ¿qué va a hacer este método append? Este método append lo que está haciendo es que nos está permitiendo concatenar lo que haya en domicilio, lo que haya en este método del toString que nosotros precisamente programamos acá, ¿sí? Y lo que está haciendo es que nos está permitiendo concatenar esa cadena. Entonces, aquí nosotros debemos colocarlo porque si no, no nos va a permitir avanzar con el programa, va a tener un error de lógica. Entonces, de esta forma, cuando se impriman los contenidos de agenda, al mismo tiempo también va a imprimir los del campo domicilio, lo cual entonces nos va a permitir ver bien cómo está funcionando el programa. Entonces, ahora sí démosle iniciar y miremos cómo está funcionando. Bueno, recordemos que acá entonces nuestro programa nos está pidiendo una edad, ingresemos 25. Bueno, no ingresamos teléfono. Pero entonces miremos lo que nos está arrojando. En el primer campo nos está arrojando entonces que, acá dejemos dejar un espacio. Pero bueno, acá nos está mostrando la dirección, avenida principal, número 112. Y aquí, como no colocamos el teléfono, nos está diciendo que teléfono no válido, verifique nuevamente. La edad nos la está arrojando, no igual que la dirección. Y los terceros nos está colocando, el tercero y el cuarto, que están sin teléfono, ¿sí? Y nos está arrojando la edad 28, acá dirección, sin dirección. ¿Listo? Entonces, veremos que el 0 que nosotros pusimos nos lo está arrojando acá por default, porque por eso lo pusimos para que nos arrojara ese dato por defecto. Entonces, de esta manera es como podemos trabajar con lo que son las estructuras enlazadas. Vimos cómo al declarar una estructura llamada dirección, nosotros podíamos incluirla dentro, digamos que, el método constructor de la estructura de agenda, y lo cual nos estaba permitiendo hacer una sobrecarga de este método constructor, de esta estructura, al mismo tiempo que usaba y llamaba la estructura dirección. Entonces, este código les va a quedar también en resumen para que lo puedan analizar, lo puedan comprobar, comparar y mirar, y de pronto si se animan a hacerle cambios y repasarlo, estudiarlo, para que así puedan ir practicando. Entonces, nos vemos el próximo vídeo.